Bueno, ya que hemos visto la pestaña de las escalas, vamos a las unidades primarias. Aquí vamos a configurar todo lo referente a las unidades que vamos a utilizar, es decir, a las que se van a poner en mis acotaciones. En este caso me da la opción de elegir entre decimales, fracciones y algunos otros tipos, pero vamos a usar siempre el sistema decimal con una precisión de 2 dígitos. Si yo quisiera tener mayor precisión en las medidas, aquí lo puedo configurar, pero con 2 dígitos es suficiente para los dibujos que nosotros vamos a hacer. En el sistema de fracciones hay varios tipos, pero en este caso no aplica. Me pide también configurar el separador decimal, que en este caso está como una coma, pero podría ser un punto o un espaciado. Lo vamos a dejar como una coma. Y aquí me habla de un redondeo. Si yo establezco un valor aquí, por ejemplo un 1, que sería un valor entero, todos estos números se van a redondear al entero más próximo. Por ejemplo, al darle clic, se fijan cómo es 1, 1, 1, 2, todos son enteros. Si yo pongo aquí un valor, por ejemplo, de 0.25, ahora es 2, 1, 1.25, 0.75, todos se redondean en múltiplos de 0.25 al más próximo. En este caso le voy a dejar en 0 para que no haga ningún redondeo y me ponga los valores exactos, tal como se muestra ahora en la pantalla. Un prefijo es algo que se escribe antes de el texto. Por ejemplo, si yo quisiera ponerle dimensión igual a, esto va a aparecer antes de todas las dimensiones, de esta manera. Y el sufijo es algo que se escribiría después. Por ejemplo, si yo pongo aquí centímetros, entonces después de cada dimensión va a escribir centímetros. Entonces, pero como no quiero nada de eso, lo voy a borrar también. Luego tengo un factor de escala, que este factor de escala puede ser importante en algunos casos en los que nosotros necesitemos alterar estas medidas, pero no es muy recomendable usarlo porque precisamente nos estaría dando medidas que no son las de nuestro dibujo real. Pero si en algún momento dado les sirve esta utilidad, por ejemplo, este factor que es de 1 se refiere a la medida real. Si yo estableciera un factor de 2, estas medidas crecerían al doble. Por ejemplo, si yo le pongo 2 aquí, ahora el 202 se volvió 404 y el 102 se volvió 203. Estamos hablando del doble, con algunas diferencias por la cuestión de la precisión en los decimales. Si yo quisiera, lo voy a regresar a 1, que es el factor real, otra vez 202 y 102. Si yo quisiera que fuera la mitad, entonces en vez de 2 le pongo 0.5 aquí. Entonces si yo pongo 0.5, van a ver cómo estas medidas, al darle clic en otro lado, el 202 ahora se volvió 101 y el 102.51, o sea, la mitad. Pero como les digo, no es muy recomendable alterar este factor, entonces lo vamos a dejar por default en 1. También me da la posibilidad de suprimir ceros al inicio o al final. Por ejemplo, al inicio se suprimiría como este 0 que está aquí. Ahora es 0.80. Y los ceros al final, como este o este 1.20, se suprimen si yo palomeo aquí. Pero no quiero suprimirlos, entonces lo voy a dejar así. También puedo establecer para las dimensiones de los ángulos un sistema, en este caso está en grados decimales, pero podría ser en grados, minutos y segundos, en radianes, pero lo vamos a dejar en ángulos decimales y vamos a manejar una precisión, en este caso lo voy a dejar así de 0, que no me dé decimales, pero en un momento dado, si lo deseara, puedo alterar este valor aquí y pedirle 2, 3 o más decimales. Entonces, ahorita lo voy a dejar en 0. Puedo suprimir ceros también hacia la izquierda o hacia la derecha en los ángulos. Bueno, eso es en cuanto a la pestaña de unidades primarias y vamos a la siguiente pestaña.
Y finalmente tenemos la pestaña de unidades alternativas, que es esta pestaña que tengo aquí, en donde si yo palomeo esta casilla, se me despliega un segundo tipo de unidades al lado de las unidades originales de mi acotación. En este caso hay 1.02 y hay otra medida aquí que no sabemos en qué corresponde. Esta medida es por si yo quisiera introducir algún otro tipo de medida, es decir, si lo quiero poner tal vez en sistema métrico, pero también lo quiero poner en pies o en pulgadas, puedo usar esta unidad alternativa para expresar esa dimensión. Y la manera de hacerlo es estableciéndolo por medio del factor de corrección que aparece aquí. Si yo pongo un factor aquí, todas mis unidades se van a multiplicar por ese factor y es lo que se va a poner en la unidad alternativa. Por ejemplo, si mi unidad principal es 1.02 y en la alternativa fuera una medida del doble, aquí debo poner en este factor, debo poner 2 y automáticamente me aparece la unidad de medida inicial y la alternativa en la cual todo es el doble de la primera. 2.02 se convierte en 404, 1.20 en 239 y así sucesivamente. También podría reducirlo, si en vez de 2 le pongo 0.5 sería la mitad. Y partimos que 1 sería el factor idéntico, o sea, si yo pongo aquí un 1, la unidad alternativa y la inicial serían iguales. Aquí hay una diferencia por la cuestión de la precisión, porque también puedo manejar aquí la precisión. Aquí tengo 3 dígitos de precisión. Si yo le pongo 2, igual que en el anterior, entonces ya lo tengo idéntico. También tengo, al igual que en las unidades primarias, puedo aplicar un redondeo en diferentes proporciones, dependiendo si yo quiero redondear a enteros, pues aquí le pongo un 1. Y todas mis unidades alternativas se redondean enteros, pero no quiero eso. De hecho, solamente estamos explorando, no vamos a usar las unidades alternativas. Puedo añadir un prefijo y un sufijo, y ya lo habíamos visto en la pestaña anterior a qué se refiere, así como supresión de ceros al inicio y al final. También puedo pedirle que estas unidades alternativas las coloque después del valor primario o antes del valor primario, de la manera que yo las quisiera colocar. Pero como les decía, no vamos a usar esta opción. Lo vamos a despalomear y toda la configuración no va a ser aplicada. Quedaría la acotación tal cual como iniciamos. Y por último, en la pestaña de tolerancias, es por si nosotros quisiéramos introducir un valor mínimo o un valor máximo de tolerancia, que tampoco es común usarlo, pero si lo quisieran usar, aquí pueden tener 3 tipos de tolerancias, que es una simétrica, que les va a dar más o menos un valor. También tenemos una desviación que puede darles un valor hacia arriba y un valor hacia abajo, y límites, donde nosotros ponemos exactamente qué valor arriba y qué valor abajo está especificado como tolerancia. De hecho, aquí me aparece el valor hacia arriba, el valor hacia abajo. Este escalado para el texto es para la altura del texto, es porque al ladito se va a aparecer la medida de la tolerancia, y si yo le pongo aquí un 1, va a ser el texto del mismo tamaño, pero si yo le pusiera, por ejemplo, 0.5, el texto se reduciría a la mitad. Tengo opciones de posicionamiento, puede estar arriba, en medio o abajo, y tengo opciones de supresión de ceros, al igual que en las otras opciones. Pero también es una opción que no vamos a usar, porque no vamos a usar tolerancias en este tipo de acotación, y entonces simplemente ya tengo toda mi escala anotativa configurada. Y bueno, aquí sería todo en esta parte, y ya lo demás sería cómo aplicarla. Le voy a dar OK. Ya me aparece aquí en mi lista de estilos de dimensión, le doy cerrar, y ya me aparece también acá en los estilos de dimensión. De hecho, está precargada para empezar a utilizarla. Y bueno, recordemos también que todos los cambios nuevos que hagamos en nuestra plantilla debemos de guardarlos para que queden configurados para la próxima ocasión que la ocupemos. Entonces voy a guardar ese cambio, me voy al icono de AutoCAD en la pestaña Save As, a guardar como Drawing Template, plantilla de AutoCAD,
Y aquí me aparecen ya la carpeta de las plantillas, me pide que le ponga un nombre, el tipo de archivo debe ser Drawing Template. Voy a elegir la misma que ya tenía para que sobrescriba el nombre sobre la misma plantilla y le doy guardar. Me dice que ya existe porque es la misma plantilla, que si quiero reemplazarla, y le digo que sí. Me da la opción de poner descripción como en las opciones anteriores, no pongo descripción y le doy OK. Bueno, ya quedaron los cambios de la escala anotativa incluida en mi plantilla que voy a poder utilizar la próxima vez que haga un dibujo. En los próximos videos, cuando usemos escalas, entonces veremos cómo aplicar esta escala anotativa en diferentes escalas con diferentes dibujos. Por lo pronto es todo y nos vemos en el siguiente video.